Voy a empezar con el caso Odebrecht, que me parece requiere algunas banderillas que poner, porque yo veo ahora a algunas personas rasgándose las vestiduras, que hay gente que está sencillamente deprimida y airada. Unos airados, otros deprimidos, pero todos entienden que fracasó la justicia, que fracasó el país con el tema Odebrecht. Y yo quiero decir que tenemos que ser también honestos, tenemos también que ser sinceros, tenemos que reconocer otros lunares que nosotros tenemos en el país con relación a ese mismo tema. Y yo voy a hacer un recuento rápido para que nos volvamos a ubicar. Cuando este caso empezó, yo recuerdo que Miriam Germán le hizo unos señalamientos a los entonces fiscales que manejaban el tema y le dijo que ese era un tema que podía tener problemas probatorios. Eso trajo ciertas reacciones airadas y a eso no se le dio posiblemente la relevancia. Quizás se entendió que venía de una persona que no estaba garantista, que no estaba muy de acuerdo con lo que estaba pasando, y el asunto siguió. Y yo reconozco y creo que la administración que llevó en su etapa inicial, esa investigación, cometió errores. Por ejemplo, hay que recordar que ahí se depositaron documentos en portugués sin ser traducidos. En República Dominicana los documentos para ser admitidos en justicia tienen que venir en el idioma español. Es cierto que hubo muchas deficiencias en la acusación. Mi opinión en base a lo que conozco, yo nunca conocí el expediente en detalle y uno tiene que tener cuidado con lo que no conoce en detalle, porque en el detalle está el diablo, como decía San Agustín, y además porque si uno no conoce la integralidad se van muchas aristas. Y lo mismo digo con la sentencia la he visto muy por arriba, aún no he tenido el tiempo, he tenido muchas audiencias y no he tenido el tiempo de verla en el detalle, pero a partir ese no tiene 12,000 páginas, ¿no? Porque hay personas, colegas suyos, que lo leyeron en 2 días, se encerraron y lo leyeron. Bueno, no creo. Lo que pasa es que la gente por hablar habla. Yo comento en base a las partes conceptuales que conozco, lo que sabía del caso previamente. Entonces, es verdad, viene una sentencia y salen descargados tanto el señor Víctor Díaz Rúa como el señor Rondón. Y yo vi las declaraciones de doña Milagro Ortiz Bosch y he visto otras declaraciones de grupos cívicos y demás. Y no hay dudas de que, visto superficialmente, pues usted dice, bueno, pero ¿y cómo es posible? Porque mira, eso ha sido un escándalo en todas partes y hubo condenados en otros 6, 5, 7 países. Bueno, que haya habido allá no significa que necesariamente el caso de allá tuviese las características del caso de aquí. En el caso de aquí habían deficiencias que se advirtieron desde el primer momento. Ahora yo pregunto, Carmen, una pregunta tonta. Originalmente yo no recuerdo, eran como 13 los imputados, después fueron saliendo por diferentes vías y quedaron Víctor Díaz y quedó el señor Rondón. Aquí en este programa, no una vez, no, muchas veces, yo he examinado en los últimos años, yo debo tener viniendo al matutino por lo menos, ya yo no sé cuántos años, pero yo recuerdo ese caso haberlo comentado y haber dicho, la acusación contra el señor Rondón tiene un problema muy serio. ¿Cómo hay soborno si no aparece la persona que recibió la plata? ¿Cómo eso es posible? O sea, Carmen sobornó. Sí, ¿a quién sobornó? No sabemos, pero sí sabemos que ella sobornó. ¿Y cuántos millones dio? No, 100, 200, 1000, 92. Pero ¿a quién se los dio? No sabemos. Entonces, la gente no entiende. Y hago el comentario. Perdón, también en esa época comentábamos, pero hace mucho, Luis Miguel, ¿sabe lo que comentábamos? El vínculo de causalidad entre todas las imputaciones establecidas, ¿recuerdas? Sí, hablábamos de todo eso, Carmen, y también
hago este comentario para un poquito ayudar a las personas que no dominan la materia, porque esas son cosas técnicas que no tienen por qué dominarla. Es el tema de la tipicidad. Y tipicidad significa que cuando usted determina que una conducta es un ilícito, usted establece una serie de condiciones. Las condiciones del tipo, se dice. Entonces, si esas condiciones no se dan, no se tipifica el ilícito. Usted tiene que tomar la conducta y decir, Carmen mató. Entonces usted dice, mira, efectivamente, aquí hay un muerto, mire el acta de defunción, efectivamente tenemos testigos, tenemos una prueba de video que Carmen con un arma de fuego le disparó al señor, lo llevaron a la clínica Abreu, lo declararon muerto y luego vino un médico legista y certificó ese fallecimiento. Tienen que darse las condiciones. Entonces, la imputación a el señor Rondón siempre fueron deficientes. Igual que hablamos de pruebas y de chapuzas que hubo en el proceso. Pongo ese ejemplo del señor Rondón para que la gente lo vea. Yo no estoy justificando ni estoy diciendo que Rondón hay que beatificarlo, ni tampoco estoy diciendo que Víctor Díaz hizo o no hizo. Yo solamente estoy diciendo que esas personas tienen una presunción de inocencia, que hay un debido proceso, que todas esas garantías se han creado esencialmente para protección de los imputados y que esos tecnicismos sacan por la puerta de atrás o por la de adelante a un imputado. Rondón, en diversos pronunciamientos a través de ese hombre debe tener 10 años con ese proceso encima a su edad, llegó a hacer declaraciones. Yo no sé si tú te acuerdas, una vez que él salió de una audiencia o de una medida, yo no recuerdo exactamente, y él dijo, bueno, pero esto es porque tiene mucha inteligencia y sentido común. Dice, pero esto es lo último, yo soborné, ¿dónde están a lo que yo le entregué el dinero? Él mismo lo decía. Él no es ningún tonto, es un hombre que tiene agudeza. Entonces, yo digo, sí, salieron descargados. Y yo pregunto, pero el caso de Brecht es una retahíla que va desde Villa Altagracia, pasa por Puerto Plata en el Atlántico y sigue hasta Miami, Florida y cruza todo el Atlántico, de lo largo y de las implicaciones que hay ahí. ¿O acaso ese fraude o esa trama se quedaba ahí? Recordemos que Odebrecht estuvo aquí décadas. Odebrecht realizó aquí de las obras de infraestructura más importantes, porque Odebrecht no era cualquier empresa, que por cierto sigue existiendo, le cambiaron el nombre, pero Odebrecht está ahí protegida por el gobierno. No, y la mejor realizada, Miguel, eso es lo paradójico. Eran buenos en la construcción, eficiente, porque lo cortés no quita lo valiente. Y no solamente eso, Carmen, llegaban a países pobres como República Dominicana y le decía, usted necesita el puente, mire el diseño, aquí está el equipo de ingenieros que ha hecho 2,000 puentes en los últimos 11 meses. Y aquí está el financiamiento, vale 500 millones. Y después de eso, y esto es muy importante que se sepa, venía el maletín, o el bolso de Federico, como se le llamaba en una ocasión. Y era que decían, en este país, ¿quién es que aprueba los préstamos? Mire, los préstamos tienen que haber apropiaciones en la entidad pública de su presupuesto, eso tiene que pasar por Congreso, eso tiene que pasar por crédito público en Hacienda, eso tiene que pasar aquí, allí. Estoy mencionando para que la gente tenga una idea. Y ellos se encargaban de establecer un sistema de aceitado, de grasa, que iba a facilitar que esos procesos no tuvieran entorpecimiento. Y la grasa era el dinero. Entonces, si era en el Congreso, ellos se dedicaban a que en el Congreso no hubiese ningún tipo de resistencia a leer esas páginas o a no leerlas y aprobarlas. Y lo mismo hacían con cada institución pública que participaba en los procesos. Eso está documentado en los interrogatorios que se hicieron. Entonces yo digo, ¿y no será que quizás no había el interés de profundizar en el caso? ¿Y no será que quizás querían echarle
arena al muerto y que el muerto acaso sacara el dedo meñique, pero no sacara mucho, y enterrar el caso. Y lo digo por lo siguiente: asumamos que el expediente fue mal instrumentado, que no lo dudo. Asumamos que había algún interés en que se colapsara el expediente, pero ese interés de que se colapsara el expediente no era de un solo sector, porque si aquí se remueve el caso Odebrecht, va a navegar el sistema político dominicano completo. Odebrecht hacía aporte de campañas a todos los partidos, absolutamente a todos. Odebrecht hacía aportes en diferentes instituciones públicas. Los senadores y diputados, según las cosas que se pudieron establecer, recibieron por diferentes vías las mieles brasileras. De muchísimas formas se recibieron. Entonces, yo no le voy a dar de ingenuo una lectura meramente técnica a esa sentencia. La sentencia tomó lo que había y falló. Cuando queremos populismo y queremos que se condene a determinadas personas porque esos no son de la parcela o esos no me caen bien, o son mis enemigos o desafectos preferidos, aplaudimos con los pies y con las manos. Cuando en cambio los que son nuestros se mira hacia la izquierda y nos olvidamos de los pruritos éticos y nos olvidamos de la legalidad. No, el rasero tiene que ser uno para medir a todos. El sistema jurídico funciona, sobre todo en materia penal, que las personas se presentan con una presunción de inocencia y con un debido proceso, con una serie de derechos para protegerlo a ellos. Yo tengo que tener un juicio público, contradictorio, a mí hay que obtenerme pruebas lícitas, a mí hay que probarme y destruirme sin lugar a dudas mi presunción de inocencia, a mí hay que ser oído, hay que permitirme hacer pruebas, las pruebas que se obtengan contra mí tienen que ser lícitas, en fin, hay que respetarme todo eso. Y si eso se establece, y si además de eso la conducta que usted me imputa se subsume en el presupuesto de hecho de la norma, en otra palabra, no matarás, mató, sí, mató, fue ella, sí, fue ella, se estableció que fue por medios X, tales o cuales, sí, lo corroboraron pruebas, sí se corroboró, entonces se dicta una sentencia. En este caso, es un caso mucho más complejo, es un caso de crímenes financieros, de sobrevaloraciones, redes muy complejas, actuando, el sector político metido hasta el cuello, no de un solo partido, y también sectores privados importantes que estuvieron por lo menos en los negocios con Odebrecht. Entonces, lo que quiero decir para concluir el comentario es: Odebrecht, dejémonos de hipocresía. Odebrecht, hay mucha gente contenta de que haya concluido. Mucha gente contenta, porque repito, Odebrecht se puede llevar no solamente el sistema político completo, incluyendo a mucha gente que se vende de santurrones, sino que se puede llevar a otros sectores que no son los que normalmente estaban haciendo la obra o lo que eran agentes o representantes de ellos aquí. Las cosas son más complejas de aquí. Lo que pasa que unos juegan el papel frontal porque les tocó la desgracia y otros juegan en las complicidades de la sombra, en haber estado, en no hablar, pero tampoco son santurrones. Eso es lo que explica esa salida. Eso es lo que explica que el expediente se colapsara. Sí, el expediente estuvo mal preparado y sí, la idea era que se colapsara. Pero en ese interés de colapso hay mucha gente envuelto de todas las parcelas. Los villanos no son los que nos estamos pensando. Hay muchos villanos, unos hipócritas que no dan la cara y otros que la historia y las circunstancias los ha puesto bajo el foro público. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.